Dicen por ahí que después de la tormenta vienen los... Después de la tormenta vienen los hermanos, viene la paz. Y yo soy testigo de lo que hemos vivido como puertorriqueños, ¿no? Yo soy testigo de lo que Dios ha mostrado en la isla del Cordero. Que la isla puede ser azotada. Los árboles se pueden troncar, pero los corazones de ningún cristiano que se agarra de la mano de Dios va a ser apartado de su amor. Yo creo que por eso tú y yo estamos acá, porque después de la tormenta venimos a la casa de Dios para darle gracias. Ustedes son testigos de ello, para pasar por todo eso que vinieron hoy. Algunos me imagino que si vinieron por la entrada de Trujillo Alto, dijimos, ¿qué pasó? ¿Estamos en Jurassic Park o qué? Si venían por Berwyn States es un poquito más libre, ¿no? Pero esa frase que hemos usado continuamente en estos últimos meses, hoy yo creo que es muy propia usarla. Si yo les digo, Dios es fiel, ¿ustedes responden? Por siempre, ¿verdad? Y si yo digo por siempre, yo creo que esa frase hoy es muy contundente de lo que Dios ha hecho en nuestro país. Y de la manera como ha restaurado y la manera como vemos a tanta persona en la calle, a los policías que les llevan agua. A mí hoy me sorprendió. Y les digo, yo amo a las mujeres. Pero, y mi hermana es mejor chofera que mí. Es mucho mejor que yo. Ella maneja mucho mejor que yo. Pero hoy, una mujer me hizo casi que me quitara la capucha. Yo apresurado para la misa. Y de repente esa dama se para. Y no sé si me estaba guiñando el ojo o qué, pero me hizo así, ¿no? Y yo dije, ¡qué chulería! Y yo por un momento dije, ¿será que anda suelta como...? No, ¿verdad? No, era lo que, simple y sencillamente lo que estaba haciendo, siendo generosa. Y hoy yo quiero llevarte por unas pautas que veo bien particulares, que la palabra de Dios hoy nos muestra. Son 3 cosas que nos muestra el Evangelio y lo vemos reenfatizado en las primeras lecturas. Son 3 cosas. Primero, nos habla bien certeramente del corregir a tu hermano. Primero nos dice, ¿no? Si Fray Manuel se porta mal, que venga Fray Jaime y lo corrija. Pero si no le hace caso a Fray Jaime, que traiga a Fray José Ángel y a otros testigos. Y si aún no le hace caso, ¿qué dice? Que le den una patada en el trasero y que lo manden para El Salvador de regreso, ¿verdad? Por cierto, estuvo bueno el viaje a El Salvador. Yo me lo hubiera querido llevar a todos ustedes, pero... Entonces habla de corregir. Y nos da unas pautas propias y justas de cómo corregir. Es lo primero. ¿Cómo corrijo? ¿Por qué corrijo? ¿Y a quién corrijo? Corregir, ustedes se han dado cuenta, cuando tú sabes que alguien ha hecho algo malo y lo estás viendo. Uno como que dice, ¿cómo se lo digo? No es fácil. No es fácil para los padres. Cuando saben que los hijos están actuando mal, muchas veces se tragan muchas cosas. Por no decírselo o por no perderlos, ¿no? Entonces, ¿cómo corriges? ¿Cómo corriges? La palabra de Dios hoy nos va a remontar y nos va a llevar a la primera lectura. Y en la primera lectura nos dice a quién, cómo y por qué corregimos. Y dice la palabra de Dios en Ezequiel, ¿no? Dice, a ti, hijo de hombre, te he constituido centinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de mi parte. Tú se la comunicarás de mi parte. A mí me fascina eso. Centinela, la palabra centinela. Un centinela es para que esté, Anet, durmiendo. ¿Ah? ¿Cómo tiene que estar un centinela? Ay, perdón, ¿qué pasó? Ay, fuiste fuerza. Ya les cuento qué hizo esta niña hoy. Un centinela tiene que estar alerta, despierto. ¿Con los ojos abiertos? Sí. ¿Con los oídos atentos? Con todo su sentido. Por lo tanto, el primer paso para corregir a alguien, como lo vamos a escuchar más adelante, es para ganártelo para Cristo. Pero cuando tú ves algo, primero hazlo en el nombre de Dios. Preséntaselo a Dios. Dice, Señor, yo voy a orar por esta situación. Para que yo no se la tenga que decir. Ojalá que Él se dé cuenta de eso antes de que yo tenga que pasar el ridículo o esto, ¿no?
Después de eso, uno va y lo vigila y lo ve y le da cosas contundentes que ves con hechos concretos. ¿Y por qué corrige uno? ¿Corrige porque le cae mal a la persona? No. Uno corrige porque ama al prójimo. Aristóteles habla de 3 tipos de amistades. 3 tipos de amistades. Está la amistad de uso. Digan, amistad de uso. Gracias por responder. Vamos a ver si respondemos juntos. Amistad de uso. Amistad de uso es aquellas personas que nosotros cuando necesitamos algo, que necesitamos pon, le llamamos y le dicen, hey, ¿nos das un aventón? Usan a la persona para sus necesidades o para lo que quieren. Uso. Después está la amistad de placer. Hay unas personas que son alegres, ¿no? Y que te hacen reír por cada momento y en cada lugar. Y obviamente uno le encanta estar con esas personas. Amistades de placer. Digan conmigo, amistades de placer. Amistades de placer. Las amistades de placer son aquellas personas que uno le entretiene, que le gusta pasar tiempo con ellos y lo tiene por esa misma razón. Pero Dios, para que tú puedas corregir a alguien, no debe ser una amistad de uso o de placer, porque es por tu conveniencia. Cuando tú corriges a alguien, debe ser porque tienes con esta persona una amistad que le llama Aristóteles perfecta. Amistad perfecta. Digan conmigo. Amistad perfecta. Lo que Dios quiere es que nosotros cuando encontremos a alguien y lo amamos y vemos que está haciendo algo malo, vayamos, pero lo hacemos porque es una amistad perfecta. ¿Qué es una amistad perfecta? Cuando yo te amo a ti, la amo a usted por lo que es. No por los chavos que me dan, o por el pon que me dio, o por la alegría que me trae. Cuando es una amistad perfecta, te da alegría y te da uso, pero no es por eso que estás con esa persona. Sos un centinela para cuidarla, para cuidarlo. Y va a haber momentos que vas a ir hiriendo y fuerte, ¿no? Pero Dios te va a respaldar. Entonces entendemos la palabra de Ezequiel, ¿no? Que hoy nos dice cómo tenemos que ir. ¿Y por qué tenemos que ir? ¿Y a quién tenemos que ir? No es a cualquier persona. Yo no puedo andar corrigiendo a medio mundo. Me tiene que dar la mano o decirme, te escucho. ¿Verdad? A mí me pasó algo bien interesante. La palabra de Dios continúa y nos habla de la unidad, ¿no? El Evangelio termina diciendo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué es eso de la unidad? ¿Qué es eso de la unidad? ¿Y cómo lo entendemos? ¿Cuándo empezó el huracán? El miércoles, ¿no? El miércoles, como eso de las 9 de la mañana, alguien me dijo a mí, no salgas, ya vienen las ráfagas de viento, pero yo tenía que asegurarme que todo estuviera en el centro. Como a las 8 de la mañana me doy cuenta de que faltaban reservas de gas en nuestro centro. Y dije, bueno, tengo que ir porque si nos quedamos aquí encerrados y sin gas, ¿cómo le vamos a bregar, no? ¿Cómo vamos a salir de esta? Y miren cómo es Dios. De que a mí me dice esta persona, no salgas, pero yo de aventado, ¿no? Me fui. Porque le confieso de que yo soy bien macho, ¿no? Entonces, a mí me estaban diciendo, no te quedes aquí en la casita, porque yo vivo acá. No te quedes aquí en la casita. Alguien me decía, vete con los frailes, aunque duermas en el suelo, vete con los frailes. Pero yo dije, ¿qué me voy a ir a dormir con los frailes? Yo soy bien macho. Yo no me voy a ir. Como a las 5 de la tarde se me fue lo macho. Me quedé aquí porque ya no podía salir, pero miren de que... Pero lo que me ocurrió fue muy interesante, cómo Dios a veces trabaja. Y te das cuenta que cuando 2 o 3 están orando por ti, por una razón, por un motivo, por un propósito, Dios te cuida. Y yo cuando estaba en la gasolinera, cuando se vino la primera ráfaga de viento, como a las 9 de la mañana, yo estaba saliendo de la gasolinera. Saliendo de la gasolinera, entrando por el cruce de San Juan Capistrano, paso y de repente me cae una llamada. Y esa llamada me detuvo como unos segundos, porque yo soy bien obediente. Si alguien me llama, yo no manejo hablando, ¿verdad? Ustedes tampoco. Entonces yo paré como unos segundos
Y contesto la llamada, hablo con Fray Urbano y me pregunta cómo estás. Y de repente le digo, muy bien, estamos bien, y sigo para adelante. Yo que salgo, veo para enfrente y de repente se empiezan a caer los árboles. Y dije, Señor, donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú cuidas de los tuyos. Miren, si no ya fuera una salchicha o un tostón bien hecho. El poder de la oración tiene poder. Y lo que nos habla hoy es eso mismo, del poder de la unidad y de la razón por la cual tú haces las cosas. Y ahí lo encontramos en la segunda lectura que viene de Pablo a los Romanos, que nos dice esas cosas contundentes, nos da la regla de oro. Y la regla de oro nos dice, no, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Imagínate, esta persona que me estaba diciendo a mí no salgas, no es porque estaba preocupada. O estaba preocupado que como Fray Urbano, que como estaba. Y adelante de eso dice cosas bien fuertes. De la unidad dice, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, ni codiciarás. Y todos los otros se resumen en esto. ¿A qué se refiere cada una de estas cosas? Lo hermoso del Evangelio se resume acá. De que no es de no cometer adulterio, no es de no robar, no es de no mentir. No es de no hacer cosas imprudentes, sino es de amar lo que eres, de amar lo que es la otra persona. Porque si tú amas al prójimo, no vas a cometer adulterio, no vas a robar, no vas a hacer nada que va a ir contra la ley de Dios. Pero si tú dices, bueno, yo cometo adulterio y no lo cometo, pero después voy y hago algo malo, no estás viviendo la ley de Dios. Y ahí es donde el Señor te quiere moldear hoy y te quiere decir, vamos a unirnos, porque sé que solo no puedes, por lo tanto déjate corregir, déjate guiar, pero mantén la regla sobre todo, ¿no? De amar al prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que Romanos quiere hacer hoy, recordarnos de esa pauta. Y les voy a mostrar esto de cómo es el amor. Yo les dije que cuando empecé la tormenta yo estaba bien machito, ¿no? Que dije, esto no es nada, yo estaba en guerra, ¿qué va a ser esto? Miren, yo cuando empiezo a ver que los árboles de ahí se están quebrando y cayendo y le dan ¡trac! ¡Plac! Y aquí atrás sentía ¡plac! Y yo dije, ¿quién viene para acá? Y a mí lo que me asustó más fue cuando empiezo a ver que los árboles no están yendo para acá, porque yo tengo un inmenso árbol aquí atrás. Los árboles venían para acá. Entonces yo dije, ay bendito yo, si voy a quedar como tostón. Si Fray Urbano me salvó hace como unas cuantas horas, ahora, ¿quién podrá defendernos? Y quise llamar al Chapulín Colorado, pero no creo que haya podido venir. Entonces hice algo que debe hacer todo cristiano cuando está en la tormenta. Me postré en mi cama, empecé a orar. Y lo más hermoso que yo no entendía, que como eso de las 6:30 de la tarde, cuando me dio ese miedito, Dios sabía que yo era un cobarde y no lo iba a aguantar. Entonces, ¿qué ocurrió? Que me quedé dormido. Dios me sedó. Dice que Dios bendice a aquellos mientras duermen. Pero cuando me desperté con una paz y una alegría que yo desconocía y no dejaba de llorar de alegría y felicidad. Sentía como que estaba en medio de un desierto con una tormenta, pero con una paz y una calma en mi interior que dije, de esto solamente puede venir de Dios. Y muchas veces viene la calma porque Dios sabe lo que vas a hacer el siguiente día. Y vamos a seguir el tercer punto que les traigo hoy. El tercer punto dice en el Evangelio: yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Muchas veces Dios te permite pasar ciertas cosas para atar o para desatar. Este mensaje es claramente de la confesión. Pero hay veces que Dios te empieza a pulir, a sanar o a quitar el temor porque viene algo grande. O te da miedo para que no te metas en una cierta situación, atando o desatando.
Y miren esta imagen de lo que ocurrió. De que nosotros cuando con Fray nos levantamos, el día siguiente empezamos a ver todo lo que estaba aquí. Y lo primero que nos dimos cuenta es de que un árbol de almendra que estaba allá por donde están los frailes durmiendo había quedado completamente caído. Luego nos damos cuenta de que la salida de Berwyn también estaba bloqueada. Y yo ya en la mañana ya sabía que la de Trujillo Alto estaba bloqueada. Entonces dije yo, ni pan ni agua, ni tostones, ni mofongo, ni trifongo, ¿no? Y ahí sí casi llamo al chapulín colorado. Pero miren cómo es esto, cómo Dios provee. Después de la tormenta vienen los hermanos y viene la paz. Fue mi primer huracán, pero creo que ha sido la más bella experiencia de amor y de hermandad que he tenido. Porque nosotros empezamos a romper camino con Fray Jaime y los demás vecinos hacia el lado de Trujillo. Y nosotros nos damos cuenta de que del otro lado ya venía un grupo de hermanos que alguien había convocado. Y poco a poco nos vamos encontrando y escuchamos las sierras al otro lado y a este lado. Y dije yo, alábalo Señor que Él vive. Y de repente nosotros nos dio como el deseo de irnos para el otro lado, para Berwyn, vamos para allá. Dijimos, ¿no? Porque estábamos llegando a un punto que no podíamos seguir, se nos arruinaron las máquinas. Y decidimos, vámonos con machete aquí con lo que queda. Y cuando nos damos cuenta que allá hay otra brigada abriendo caminos. Y yo no pensé que íbamos a poder salir aquí en 1 o 2 semanas. Pero en el siguiente día, el segundo día, o el mismo día, el día siguiente, el jueves, ya habíamos abierto camino. Cuando tú te atas a Dios, Dios desata lo que el mundo quiere atar. ¿Y cómo podemos saber que así es como Dios obra? Se los comparto con este último testimonio. Yo como soy bien macho, porque puje hermano, yo como soy bien macho, yo nunca he usado máquinas que le dicen chainsaw, ¿cómo le dicen? Sierras de gas, ¿no? Y ando un dolor en el brazo derecho, no es por usar la máquina, es por tratar de encenderla. Es por tratar de encenderla, eso me mató, ¿no? Y yo no sabía que parte del sacerdocio era cortar árboles, ¿no? Parece que Dios tiene tu buen sentido del humor. Y me ocurrió algo ayer que yo no había experimentado en un buen tiempo. Y se me ha olvidado que también es enfocarte en lo que estás haciendo. Porque había un árbol aquí que lo pueden ver bajando por las escaleras, todo eso era un desorden y estaba bloqueado. Y yo tenía que subirme porque la única manera de cortar era subiéndose al árbol, porque era tan alto. Y si te ponías con una escalera, la máquina te podía tumbar. Y me subí de una manera bien incómoda, que la máquina en verdad es más alta que yo y pesa más que yo, pero como yo soy un Rambo, dije yo la agarro, aunque sea con un lazo la voy a detener. Y cuando veo la rama, yo digo, ¿y cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a cortar esto? Yo ni sé usar estas máquinas, ¿no? Yo había andado con una chiquita y esa era gruesa. Entonces lo que hice, agarré el teléfono, abrí YouTube y dije, enséñame a cortar este árbol. Y me enseñó. Porque había un corte que yo tenía que hacer en particular para que cayera donde yo quería. Entonces cuando lo hago, lo primero que hice, dije yo, me encomiendo a Dios, ¿no? Por si acaso. Segundo, le llamé a mi familia y les dije, miren, si acaso no aparezco es porque un árbol me llevó a una mejor vida, ¿no? Pero lo último que hice fue cuando me puse a hacer lo que estaba haciendo, me enfoqué. Me enfoqué y no quité mi mirada de lo que estaba haciendo. En la vida, Dios quiere que no quites la mirada de Él. De que no te dejes de enfocar en lo que tú quieres lograr. Que aprendas a hacerlo en unidad. Que te dejes corregir, pero sobre todo, que estés dispuesto a que Dios desate lo que quizás el mundo ha atado. Porque la fidelidad de Dios es grande y ha desatado en nosotros una paz que solamente Dios nos puede dar. Que Dios te dé su paz. Amén.